Eso, ¿Cómo padre, cuando están usted todos? quiera. Buenas noches, monseñor. Hola, hermano, Volteretas, ¿qué tiempo sin tal? ¿Qué verlo. más, John Freddy? Bien. Bastante. Dice como el hermano ya se la pasa dando retiro, ¿sí o no? Dictando retiro en Ay, Facebook. ay, ay. Es Estoy un dictador de dedicador. reteros. Ah, bueno. Padre César, aquí John Jairo es hermano, también claretiano, hermano de Juancho, imagínense. Imagínese. Ah, que son hermanitos ustedes. Son hermanos. Desde chiquitos. Desde chiquito, sí. Decimos allá. Ambos, ambos antioqueños, pero están ahorita de misión en Venezuela. Ah, qué maravilla. Padre, usted también es antioqueño, ¿cierto? ¿De qué municipio es que es usted, Padre César? Yo soy de un municipio que se llama Carmen de Viboral, Ah, caramba, el oriente antioqueño. del oriente. Pero yo me identifico mucho más con Cocorná. Ah, qué bueno, chévere. Yo acompañé mucho tiempo a los catequistas de Cocorná Ah, pero mira, con esa crisis y esas dificultades que tuvieron con los militares. claro. Ve, Me tocó esa sí. época. Oh, yo salía mucho, al pueblo que más visitábamos era Cocorná porque nos quedaba más cerca. Había Ajá. mejor transporte. Pero sí, yo soy de las montañas de Antioquia. Es tal cual. Y no has perdido el Montaña. acento. No, y llevo 22 años por acá y la gente me dice, pero igual cuando voy a Medellín me preguntan, ¿y de dónde eres? Y yo Sí, digo, de sí, acá. sí. No, no, tú no eres de acá. ¿Cómo, y cómo que no? Y ahora me van a quitar Le van Sí, a sí. quitar el pasaporte paisa. Sí, cuando voy a Medellín me dicen, pero tú no eres de acá. Y yo, sí, yo soy de acá. Entonces, padre, usted le pasa como la canción, ni soy de aquí, ni soy de allá, ya. Exacto. Qué problemita. Bueno, bien. Así le pasó a un obispo que conozco. Cuando fue a su tierra no lo reconocieron. Dijo Ay, que no ay, eran de ay. ahí. Uh, Decimos el nombre en latín, porque a nadie ver si de entienda. pronto por ahí alguien sabe latín. Ay, hombre. Bueno, pero el padre ya lleva 22 años en el lenguaje, ya. Eso es Lle- bastante. Sí, 22 años, sí. Pero viene usted cada año a Colombia, ¿o no? De vez en cuando. Sí, yo voy cada año por vacaciones, tengo derecho a una ida a Colombia, pero siempre me salen varias idas, diría, en el año por otros compromisos ya más de tipo académico. Algún encuentro, algunas charlas, algunos encuentros en un lado y en otro. O por ahí cuando voy cerca, por ejemplo, a Costa Rica o así, pues ya hace una parada uno técnica ahí. Bueno, hay que invitarlo a Cali, padre, para que venga a Cali. Hay que ir a Cali a llevarla. Geoffrey, ¿tú sabes quién está transcribiendo el encuentro? Estos encuentros, ¿quién Sí. está transcribiendo? Pues normalmente la IA, padre, Ah, no bueno, nos listo, está no hay apareciendo. problema. Sí, la Sí, IA normalmente suele hacer un resumen al final de cada sesión. chévere. Bueno, padre César, cuando usted quiera. O bueno, ya nos dice también Sí, Juancho. Sí, estamos 58 sí, podemos comenzar. Me parece Perfecto. que sí, que podemos comenzar. Alguien que se anime y comienza con una oración y avanzamos en nuestro tema de hoy. Bien pueda. Bien, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. La hermana Joja nos va a hacer la oración. Sí, el día de hoy celebramos la Virgen de la Pureza y es la patrona de nuestra congregación. Y el evangelio que la liturgia acompaña es el de la Anunciación. Entonces le pedimos en esta noche al Señor que hoy que celebramos que la palabra se hizo carne, pues que esa misma palabra sea la que nos cree y recree y que a través de estos encuentros que estamos teniendo, pues el Espíritu Santo también venga sobre nosotros para que la palabra se haga carne en nuestras vidas, en nuestras comunidades,
y en nuestros entornos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Muy bien. Les comparto inicialmente pantalla para situarnos simplemente. Ya con el saludo a todos, a todas, con la alegría de estar ya comenzando este tercer encuentro con ustedes. Hoy nos corresponde según nuestro itinerario planteado la semana pasada, ¿sí? Son 3 encuentros. Hoy la palabra de Dios narra existencias y abre horizontes. En el módulo titulado La fundamentación de la ABP, la fundamentación bíblica. Aquí nos situamos teniendo en cuenta lo que ya hemos visto, por supuesto, en los otros 2 módulos. Uno, donde insistíamos en la palabra como fuente, la fontalidad de la palabra de Dios ha sido algo que les he recordado bastante, cómo todo nace de la palabra, que no necesitaríamos mucho esfuerzo porque es la misma constitución de nuestro ser, de la iglesia, pero que sí, en un momento de la historia, pues se dejó un poco como a un lado, y ahí es donde hablábamos cuando la palabra se empezó a usar y ahí se cayó en el abuso, cuando la palabra servía más para fundamentar narrativas que para ella hacer surgir espacios de encuentro con el Señor. Ya eso lo compartimos. Luego fuimos insistiendo de esa palabra, entonces, que nos lleva a nosotros al descubrimiento de nuestra verdadera vocación como cristianos, fundamentados en la palabra, arraigados en la palabra, una palabra que crea, que recrea. Eso es fundamental porque hoy tenemos que darle todo el poder a esa palabra recreadora en nuestras pastorales, pero eso solo será posible si hay personas recreadas por la palabra de Dios, si hay sacerdotes, consagrados, consagradas, laicos, todo el pueblo de Dios renovado por la palabra de Dios. Serán fermento por todas partes entonces. Y este tercer encuentro, la palabra de Dios narra existencia y abre horizontes. Es decir, hoy la palabra nos quiere proyectar. Primero nos habló de la constitución nuestra en la palabra, esa palabra que nos creó, después estábamos heridos por el pecado, la palabra nos recrea, nos sana, nos restituye desde las mismas raíces, y por eso recién ahí es una palabra que uno puede decir, narra nuestra existencia. Y al narrar nuestra existencia nos proyecta, nos envía. Encontramos que hay luz en medio de tantas oscuridades. Simplemente un poco para ir proponiendo el tema, 2 palabritas que les recuerdo, ustedes las saben, pero simplemente las recuerdo. Hay 2 palabras griegas principales que describen las escrituras y que se traducen como palabra en el Nuevo Testamento.
La primera, de la que hemos hablado mucho, la palabra logos, se refiere principalmente a la palabra total, inspirada de Dios, y a Jesús, que como muchas veces nos lo recuerdan, es la palabra última, definitiva, es la palabra viva, la palabra que permanece para siempre. Logos se encuentra en muchos textos, aquí simplemente estos, pero hay más, para que no piensen que son solamente estos. En Juan 1:1, Lucas 8:11, Filipenses 2:16, Hebreos 4:12. Ahí tenemos una primera palabra clave, logos, que para nosotros es constitutiva en todo nuestro ser y hacer. Otra afirmación que les he recordado mucho, la animación bíblica de la pastoral, lo que quiere realizar en nosotros es que todo nuestro hacer, nuestra vida y misión de la iglesia estén fundamentadas en el logos. ¿Por qué? Porque es palabra viviente. Por lo tanto, aquí tenemos una clave importante antropológica, pero también pastoral, por supuesto teológica, eclesial. Y es que cuando nosotros entramos en relación con la palabra de Dios, estamos entrando en relación con un tú, con una persona. Esto es único para nosotros los cristianos. O sea, no es que nosotros entremos en relación con un difunto. No es acá que hacemos memoria simplemente de alguien que fue muy bueno, que hizo muchas cosas buenas. O sea, nosotros no estamos hablando del que descubrió América Latina, de nuestro libertador. No estamos hablando del poeta que ganó medallas para nuestra patria. No, estamos hablando de la palabra que es viva, por lo tanto, hoy y siempre realiza maravillas en nosotros. Esto, si lo comprendemos, pero nos lo tenemos que creer para irlo asimilando, porque es justo, o sea, las convicciones van surgiendo en el interior, las certezas, en la medida en que una y otra vez uno realiza lo mismo. Así es como se forman los buenos hábitos, pero también así es como se caen en los vicios. Ninguna realidad en nosotros surge así espontáneamente. Ninguna actitud buena ni ninguna actitud mala. Es todo un proceso. A veces, bueno, como las enfermedades del cuerpo. No es que cuando me diagnosticaron la enfermedad fue que apareció en ese momento. Hace tiempo ya venía con la enfermedad. Hace un momento antes de conectarme con ustedes, justo hablaba con una señora que su niño desde los 2 años ya está diagnosticado tiene azúcar en la sangre, diabético. Y ella decía, mucho antes mostró signos, pero yo no sabía. Durante mucho tiempo me culpé por eso, pero después comprendí que no tenía que seguirme culpando porque no lo hice de mala. Pero hubo muchos signos antes. Ninguna acción buena se realiza porque sí, es porque hubo una predisposición, porque hubo una práctica, porque hubo algo que nos precedió. Lo mismo las cosas malas. Esto para insistirles, hermanos y hermanas, en la importancia de la ABP en nuestras pastorales, ya que es por donde vamos a transitar. La segunda palabra griega, traducida como palabra, es rema, que se refiere a la palabra hablada.
significa literalmente enunciado, individualmente, colectivamente, específicamente. Tenemos algunos ejemplos también de, de esta palabra en Lucas, en Hechos de los Apóstoles. Estas dos palabritas nos las podemos guardar nosotros. Y ahí sí, entonces les presento a ustedes, a ver si tengo por acá, sí, ahí les presento entonces a ustedes el título para esta noche, del cual nosotros vamos a ir compartiendo. La palabra de Dios narra nuestras existencias. Al finalizar, vuelvo sobre el texto sobre alguna presentación ya a modo de síntesis. Mientras tanto, y ahora que estamos comenzando, podemos estar más atentos. Dos palabras, logos y rema. Logos como la palabra que tiene en sí el poder de decir y hacer, es eso. Mientras que rema significa literalmente un enunciado, que puede ser, como decíamos, individualmente o también de manera colectiva. Nosotros, los cristianos, creemos en esta palabra logos, que se ha hecho carne y por lo tanto es una palabra que se ha dicho, es decir, Dios se nos ha narrado primero en las escrituras y de manera plena, y entonces ahora uno puede pensar, es que hay una manera que no es plena, pero de manera plena en la persona de Jesús. Porque no podemos olvidarnos de la pedagogía de la revelación, que ya también este punto pues les insistí en otro momento. Voy a tomar la Biblia. Les insistí en esto en otro momento de la importancia de nosotros tener siempre presente el principio interpretativo de la unidad de todas las escrituras. Toda la escritura, una clave hermenéutica es justamente que se interpreta un texto con otro texto. Esta palabra, el logos, palabra que nos narra a Dios, pero también es una palabra que narra toda la creación y narra la creación por excelencia, que somos nosotros. Por lo menos así nos lo creemos. Somos los únicos que fuimos creados según el testimonio sagrado del Génesis, a su imagen y semejanza. Por eso, dos textos en este último encuentro les propongo. Dos textos. La palabra de Dios narra existencias, abre nuestras existencias hacia adelante, hacia el futuro, abre horizontes. Les invito a que tengan en sus manos el texto de del segundo libro de Samuel. Segundo libro de Samuel. Este texto del segundo libro de Samuel a mí me inspiró hace unos años leer toda la escritura desde el Génesis. Lo he hecho en un momento en el seminario, después tomar esta Biblia, la tomé, este texto, y fui leyendo desde el primer libro hasta el último. Es un buen ejercicio de lectura. Pero meditando y leyendo este texto, ahí me encontré con un pasaje que es el que les invito a ustedes tener ahora presente. El texto es de segunda Samuel 12,
del 1 al 15. Muchos de ustedes ya conocerán, enseguida se les viene a la memoria de qué trata este texto. Este texto me inspiró para escribir un ensayo, un pequeño librito que después lo publicó la editorial del CELAN, que se titula justamente Ese eres tú. Ese eres tú. Ese eres tú, que es el texto que tenemos acá en 2 Samuel 12:7. Pero todo el texto comienza ahí en el capítulo 12. Es justamente el encuentro que tiene Natán con el rey David. El versículo 7 de manera específica dice: entonces Natán dijo a David, ese hombre eres tú. Démonos cuenta, el Señor envió a Natán. Entró Natán ante el rey y le dijo: había dos hombres en un pueblo, uno rico y otro pobre. Aquí estamos, hermanos, en la narratología. Es un recurso impresionante y poderoso de la revelación divina, la narratología. Había dos hombres en un pueblo, uno rico y otro pobre. El rico tenía muchos rebaños y ovejas y bueyes. El pobre solo tenía una oveja pequeña que había comprado. La iba criando y ella crecía con él y con sus hijos, comiendo de su pan, bebiendo de su vaso, durmiendo en su regazo. Era como una hija. Llegó una visita a casa del rico y, no queriendo perder una oveja o un buey para invitar a su huésped, tomó la oveja del pobre y convidó a su huésped. David se puso furioso contra aquel hombre y dijo a Natán: por la vida de Dios, que el que ha hecho eso merece la muerte. No quiso respetar lo del otro, pagará 4 veces el valor de la cordera. Y aquí viene ese versículo. Entonces Natán dijo a David: ese hombre eres tú. Así dice el Señor, Dios de Israel: yo te ungí, rey de Israel, te libré de Saúl, te di la hija de tu Señor, puse en tus brazos sus mejores mujeres, te di la casa de Israel y Judá, y por si fuera poco, te añadiré otros favores. ¿Por qué te has burlado del Señor haciendo lo que Él reprueba? Lean ese texto de 2 Samuel, capítulo 12, desde el versículo 1 en adelante. Yo les confieso, hermanos, que cuando iba leyendo la Biblia así de corrido y me encontré con este texto, que muchas veces lo había escuchado y me había encontrado con él, pero ese día fue como muy fuerte para mí. Y pensé, yo venía reflexionando en una propuesta de hermenéutica para la animación bíblica en la pastoral. Estamos en este diplomado de la animación bíblica en la pastoral. Y la cuestión que seguramente ustedes se plantean o se van a plantear al finalizar el diplomado es: ¿y qué hacemos con esto? O sea, ¿cómo llevarte una acción pastoral verdaderamente animada por la palabra de Dios? Hablamos de animación bíblica en la pastoral, damos diplomados, hacemos cursos, ya se piensa en doctorado de la animación bíblica en la pastoral. Bueno, muy bien. Pero ¿cómo lograr que muchos hermanos, a través de este espíritu de la animación bíblica en la pastoral, empiecen a verse narrados por la palabra, que vean que la palabra los interpreta?
antes que interpretar la palabra de Dios, tenemos que dejarnos interpretar por ella. No se olviden de esto, por favor. Antes de interpretar la palabra de Dios, cualquier agente de la pastoral tiene que experimentarse interpretado por ella, narrado por ella, cuestionado por ella, sostenido por la palabra, vivificado por la palabra. O si no, no servirá. No servirá. Será muy bonito todo y nos quedaremos en la doctrina. Que ahora pienso ir trabajando porque es necesario, por supuesto, tener la doctrina clara, la doctrina del ABP. Pero no habrán intérpretes que ayuden a interpretar la vida de otros desde la palabra, mientras eso no pase primero por nuestro corazón, por nuestra vida. Es tan grande este poder de la palabra de Dios que nos narra que Natán, como simplemente instrumento de Dios, el texto comienza diciendo, el Señor envió a Natán. Qué bonito esto, porque Dios no quiere metidos, colados. El discípulo es alguien que ha sido llamado, elegido, enviado, que le ha puesto peros a Dios. Y Dios va derribando todos esos peros. Estos son los hermosos relatos vocacionales que encontramos en la misma Biblia. La Sagrada Escritura siempre nos muestra que todo llamado tiene como primera respuesta un no, pero que finalmente, pues, Dios sabe ir superando esos obstáculos que nosotros reconocemos y que es muy importante reconocerlos, para que no sea con nuestro poder, para que no nos la creamos, porque uno muchas veces se la cree. Y le pasa a uno cuando es sacerdote joven, recién salido del seminario, que uno llega con tantos entusiasmos y uno dice, ahora sí, porque tengo todas las claves. Y cuando uno se encuentra con la realidad y se pega una y dos veces una cachetada contra esos muros que nadie mueve, uno dice, la vida es diferente, la vida no es como yo me las soñaba ni me la contaron en el seminario. Natán no hubiera salido vivo de allí si él hubiese empleado otro método para denunciar el pecado de David. Es que ¿quién se atreve a denunciarle un pecado al soberano sobre la tierra? Solo Dios. Y Dios se vale de instrumentos. Si Natán llega con otro recurso literario, siendo también palabra de Dios, no sé. O sea, Dios tiene un medio y tiene una forma de hablarnos a nosotros, que como este encuentro es justamente la propuesta, Dios a través de su palabra narra existencias. ¿Qué es lo que nosotros estamos invitados desde la animación bíblica y la pastoral? Estamos llamados a ser los traductores de esta palabra que tiene siglos de existencia al hombre del siglo de hoy, al hombre del siglo XXI. En la medida en que nosotros nos dejamos narrar por esta palabra, va a surgir también la clave para que esta palabra llegue a muchas personas. Estoy convencido de eso. Entonces Natán dijo a David, ese hombre eres tú, no es otro, no es otro. Nos pasa muchas veces. Bueno, por lo menos yo tenía un serio problema. Se lo voy a decir porque no sé si los vuelva a ver, así que uno es muy libre. Con estos grupos yo soy muy libre, pero cuando estoy acá en la parroquia, en el consejo parroquial, en los grupos bíblicos, acá yo tengo que cuidarme. En las homilías tengo que cuidarme porque, o si no, afuera salgo y me dicen muchas cosas. Me pasó un día hablando de la limosna que dio la viuda, la mujer allí, la pobre mujer que dio solamente una monedita, que ustedes conocen ese texto, y yo hablé de ese texto y hablé, y después, esto es real. Y aquí uno tiene la costumbre, acá en Uruguay, no sé, en otro lado no sé si lo tienen, pero
Cuando el sacerdote termina de presidir la Eucaristía, besa al altar y se va al atrio a despedir a la gente. Y entonces muchas personas pasan por ahí a despedir y algunos dicen, qué linda la homilía. ¿Y qué dije? No, no, muy bonita. Ya está. Pero hay personas que acá, por lo menos en Uruguay, acá en Uruguay, no, no es allá Colombia, donde uno, el padrecito, desde que yo me fui al seminario era padrecito, padrecito. Acá es un país muy, muy laico, es otra cosa. Cuando quieran hacer una misión, vengan para acá. Y entonces una señora salió enojada conmigo y me dijo, sí, ya entendí tu mensaje, tú desprecias la única moneda que yo le pongo, que pongo en la colecta, entonces, ¿qué quieres? Que ponga los billetes. Pero yo no había hablado nada de limosna, de que tiene la colecta, había hablado de ese texto, del texto de aquella mujer que Dios valoró porque puso todo lo que tenía. O sea, es muy tremendo. La palabra nos tiene que narrar, es eso, nos tiene que narrar. Y Dios le inspiró al profeta Natán la forma de llegar al corazón del rey. Dios le inspiró. O sea, ¿qué tenemos acá? El agente pastoral, el discípulo, no dice una palabra que le pertenece. Esto lo tenemos que tener claro. No vamos en nuestro nombre. El Señor llamó y envió a Natán. Por eso, el profeta es un hombre que primero escucha a Dios, les decía la semana pasada. Escuchando a Dios, Dios le dice, ¿qué hay que decir? Ahora viene, y esto es lo maravilloso en la revelación divina, ahora viene con el discernimiento también del Espíritu y poniendo al servicio de la evangelización nuestras facultades, nuestros dones, ahora viene cómo transmitir eso. Lo primero es, ¿qué quiere decir Dios? Y Dios va dando la forma, la palabra, el momento para comunicar eso. Y esto es lo que entra en los estudios bíblicos, los famosos géneros literarios, que son tan ricos y que nos corresponden a nosotros estudiarlos. Ustedes necesitan un curso, todos lo necesitamos, pero si uno está comenzando, uno necesita un curso sobre los géneros literarios de la Biblia. Y si ya lo tuvo, repasar, porque es fundamental. Pues ahí es donde está Natán. ¿Cómo le digo esto al rey? Una mamá, un papá, bueno, uno como sacerdote. A ver, tengo que comunicar tal cosa. Los hijos nos dan cátedra en eso los hijos. Un hijo, cuando quiere lograr algo de la mamá o del papá, llega suavecito. Tal vez le dice, tú eres la mamá más bella del mundo. Está, como decimos en Colombia, acomedido, o sea, obediente, rapidito. Y por allá después, o te hace un cuento y dice, ¿sabe mamá que me encontré con mi compañerita que tiene una cartuchera muy bonita y es tan linda porque tiene varios bolsillitos? Y después le dice, mamá, ¿y no me puedes comprar una? Generalmente es así, por lo menos así hacía yo cuando era chiquito. Busca la forma después de que sabe lo que quiere transmitir. Y por eso aquí tenemos para nuestra animación bíblica, la pastoral, una animación bíblica que pone al servicio de los otros todas sus facultades, que ofrece la palabra de Dios, palabra como fuente, pero que sabe presentarla de tal manera que ustedes y yo tendríamos que ser traductores de la palabra al hombre de hoy. Ese eres tú. Natán no sale vivo de allí si llega y le dice, ya sé, me contó mi vecina que te vio con tal señora haciendo ñanga ñanga. Ah, y se lo voy a contar a su esposo Urias. No, señores, así no se logra. O te voy a denunciar, pues ya lo he matado.
Así no, porque tú eres un pecador. Él tuvo que descubrirse ahí. Él se descubrió sin escapatoria. La única escapatoria fue la que agarró. Reconocer su falta, arrepentirse y comenzar de nuevo. Ese eres tú. Y viene todo el texto y lo que dice Natán, lo que dice David. Y es muy interesante. Porque solo ahí, cuando tú te descubres narrado por la palabra de Dios, es que empieza a gustarla, a saborearla. Es cuando tú le das, cuando logra darle la primacía a esa palabra. Por eso es interesante que nosotros partamos siempre de la escucha de Dios, del hablar de Dios. Porque así yo creo que no tenemos chance de errarla. Venimos escuchando, en la primera lectura venimos escuchando estos días la hermosa carta a los romanos. Y viene, me parece, a nuestro tema. Y la carta a los romanos, ustedes saben que la estructura de la carta a los romanos es la siguiente. Tiene la cuestión, como la tesis fundamental de Pablo es, el hombre está necesitado de redención, de salvación. Bien, como la tesis fundamental. Ahora bien, Dios envía a su Hijo Jesús y Él se convierte en nuestro Redentor por su pasión, muerte y resurrección. Como Dios provee la medicina, la respuesta nuestra es la fe. Entonces respondemos desde la fe. Esta estructura, que se le llama estructura general, en algunos biblistas le dicen así, de la carta de Pablo a los romanos, es muy interesante, porque la respuesta nuestra al hablar de Dios es la fe. La fe responde justamente a la revelación divina. Entonces, no sé si a ustedes les ha pasado, pero ese cuento que sí, yo creo en esto, yo creo en la macumba, yo creo, no, eso no es fe. La fe, o sea, la fe desde la revelación, la fe es respuesta al Dios que ha salido a tu encuentro, a nuestro encuentro. Eso es fe. La fe es la respuesta adecuada al Dios que nos habla, que le habla a la humanidad. Y les decía, esto es importante, este esquema, porque no parte de las obras. Porque si yo respondo a Dios desde la fe, las obras son una consecuencia. Ahora, si yo lo hago a la inversa, ¿qué significa? Que yo hago obras para que Dios me regale bendiciones, me conceda la fe. Este esquema a veces lo encuentro, este tipo de teología y de espiritualidad a veces lo encuentro en algunos grupos. Pero esto es más o menos como decir, quiero alcanzar a Dios con mis propias fuerzas, con mis propios méritos. No caigamos en ese pelagianismo. Dios primero ha bajado para que tú asciendas con Él. Esto lo vemos acá en el texto también. Este es el texto entonces que les propongo para que lo sigan trabajando. El profeta Natán. Natán significa dado o también significa regalo. Eso es lo que significa Natán. Y qué ironía, pensaba, el regalo de Dios a David en este momento de su vida no es un elogio. Hay muchos elogios para David, pero en este momento no es un elogio, sino una palabra de juicio. Si Natán significa dado o regalo, el regalo que Dios le dio en ese momento a David fue una palabra de juicio, el juicio oculto. David cree que su pecado está enterrado. La parábola de Natán lo obliga a autojuzgarse.
No podían juzgarlo a él porque él le pasaba la espada. Pero Dios, con su pedagogía divina, lo obliga a autojuzgarse, como lo vamos a encontrar después en otros textos y en los evangelios muchas veces. A Jesús le preguntan, Jesús responde con preguntas, y después los mismos que quisieron poner a Jesús en aprieto, tienen que sacar las conclusiones. ¿Quién es el prójimo? Ah, es este. ¿Qué está permitido? Tal cosa. Lo obliga a autojuzgarse. Su ceguera, en este momento de David, era tan densa que no puede ver su propia historia. Esa historia es la que está siendo narrada, pero él no la veía. Yo les decía hace rato que a mí me pasaba y me sigue pasando, pero uno va tomando conciencia que uno muchas veces prepara los textos para la homilía del domingo y uno siempre está pensando en función de, no caigamos en esa trampa, ni ustedes catequistas, ni liturgistas, no caigamos en esa trampa. La palabra de Dios en primer lugar es para uno. Yo como voy a estar hablando con Dios, Dios que me está hablando y yo le estoy diciendo, escucha a Dios, escucha, o sea, voy a ser tan despreciativo. David no se daba cuenta que era una historia que reflejaba su propia historia. Estaba muy ciego. ¿Cuántas veces nos pasa eso? Y entonces uno dice, qué bueno es esta palabra para tal persona. Si estuviera mi esposo, le hubiera venido muy bien. Padre, vaya donde mi esposo y cuéntele lo que dijo en la homilía. No, señora, esa palabra es para ti. Qué bueno que hubiera estado mi suegra. No, 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 no. Y así, uno muchas veces no escucha a Dios, porque está siempre en función de. La palabra en primer lugar quiere narrar tu vida, tu existencia. Entonces, en el núcleo más profundo, lo que encontramos es un desprecio. El profundo desprecio de David. Desprecio, esta palabra hebrea, basá. Basá significa más o menos en David, en nosotros, tengo por poco a Dios. Natán le dice, porque es que se lo dice Natán, o sea, se lo dice Dios. ¿Por qué, pues, tuviste en poco, Bazán, la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? Léanlo ahí, el versículo 9. En el versículo 9 encuentran ahí. ¿Por qué te has burlado del Señor haciendo lo que Él reprueba? Más fiel al original. ¿Por qué tuviste en poco, Bazán? Y la palabra basá no solo significa despreciar, sino mirar con ligereza, considerar de poco valor esa palabra. El pecado de David no fue solo su lujuria o el homicidio, fue considerar ligero e insignificante el mandamiento y el carácter de Dios. Él pensó, Dios no me ve, su palabra no es tan importante para mí, es más importante para mí mi deseo, mi concupiscencia, que la palabra de Dios. Tuvo por poco la palabra de Dios, el hablar de Dios, el mandamiento de Dios. ¿No les parece, hermanos, que ahí puede estar la base de muchas de nuestras faltas? Pero bueno, yo no los voy a juzgar, me tengo que juzgar a mí mismo. Para mí muchas veces está ahí, en el desprecio de esa palabra, de los mandamientos, etc. Tuvo por poco. Pero viene, como les decía, el poder de esta palabra. Eso me encanta. Este versículo 7 me inspiró en un momento y por ahí salió algo. Tú eres ese hombre. Tú eres ese hombre. Ya les hablé al inicio, comencé
hoy hablándole de logos y también de rema. Es la palabra de Dios, es el logos, es el dabar, que como una espada entra en nuestro corazón, rompe la fachada real y destruye el autoengaño. Esto es lo que hace la palabra de Dios cuando nos dejamos narrar por ella. Qué bueno que ella pueda ir destruyendo nuestros autoengaños. Somos buenos para engañarnos. Y nos ofende y nos cae muy mal cuando sentimos que otro nos engaña. Pero enójate contigo si eres tú mismo, si soy yo mismo el que más me estoy autoengañando. Y después ando por ahí diciendo, ay, ¿por qué tal persona me engañó? Porque no, no, no. No empecemos con el otro. La palabra de Dios busca siempre un tú que le reciba, que le dé abrigo, que le dé posada en el lugar más sagrado, en lo profundo de tu ser. Tú eres ese hombre, la fuerza de la palabra que nos narra y que de ahí destruye a ese David que pensaba que todo estaba muy bien. Es la voz que te saca de tu trono y de tu orgullo. Y nos lo decimos en primera persona. Nos saca de nuestro trono, nos baja de ahí. Nos saca del trono de nuestro orgullo. Y qué bien que nos hace eso, qué bien. Porque si yo tengo un poco de fe, yo he de estar convencido que Dios nunca me castiga, nunca me da palo, y lo que para mí resulta un poco fuerte es simplemente pedagogía para sacar de cada uno de nosotros la mejor versión, que es la que Dios quiere que tengamos cada día. Si la palabra de Dios a veces parece como aburrida o irrelevante, y por eso la tenemos por ahí medio olvidada, por eso les decía la semana pasada, bueno, el martes, hoy es jueves, eh, que muchas veces dejamos la palabra de lado por una canción. Me parece que fue con ustedes que les decía estas cosas. Si muchas veces preferimos el librito por ahí de un autor, un libro de cuentos, de Mamerto, Benapacha, acá en el sur es famosísimo. Hay sacerdotes que en lugar de la palabra de Dios leen un cuento de Mamerto. Bueno, si eso nos sucede, si tenemos por poco la palabra de Dios, es que todavía esa palabra no nos ha narrado. Si nos parece irrelevante, es porque estás usando tu corona, tu poder, tu posición, tu autonomía. ¿Cómo nos atrevemos nosotros a quitarle a los feligreses la palabra de Dios y a proponer otra cosa? ¿Es que es tu iglesia? Me pregunto a veces. La iglesia católica no nos está diciendo que hagamos eso. Cuando esto nos sucede, estamos todavía nosotros en el bazar. Tenemos por poco el magisterio, la palabra, en definitiva, el querer de Dios. La palabra de Natán es la que nos salva de esa ligereza espiritual, narrando nuestra vida de forma veraz para llevarnos al arrepentimiento, volver. Y ahí tenemos nosotros un texto que me parece que podríamos muy bien trabajar en esta propuesta de la palabra de Dios
que narra existencias. Los pongo acá en pantalla. Entonces, la segunda propuesta, el segundo texto, acá tienen, de pronto después les comparto lo de hoy, lo que les he dicho. Y el segundo texto que les propongo, si no están cansados, alguna palabrita en relación con el primer texto. Tenemos todavía unos minutos, una media hora, 40 minutos. Si tienen alguna palabra en relación con el primer texto, con lo que llevamos hasta este momento, entonces me parece que puede servirnos también como un momento para movernos. Buenas noches, padre. Buenas Bueno, noches, nada, Moreima. aquí fascinada con su mensaje. De verdad que la palabra de Dios, cuando nos dejamos narrar por ella, somos hombres nuevos y ese corazón nos arde de manera sabrosa, se nos llena de gusto porque nos interpela, nos escudriña cuando nosotros dejamos que esa palabra nos narre. Entonces ahí en esa revisión de vida, nosotros podemos poner en práctica mejor como personas, como seres humanos y bueno, vamos a lograr ser mejores cristianos. Entonces, ¿qué mejor para nosotros que dejarnos narrar por la palabra, verdad? Y Exacto. descubrir como agentes de pastoral que somos la fuerza de la palabra. Bendito sea Dios, eso es hermoso, eso es maravilloso. Muchas gracias por la instrucción, de verdad que es fascinante. Gracias, Moreima. Vamos a entusiasmarnos de verdad. Vamos a volver a la palabra, a la fuente. La palabra de Dios es la fuente del ser y hacer de la vida y misión de la iglesia, de tu vida y de tu misión. Tú tienes una misión, nos decía Francisco. Soy una misión. Soy. No, no la dejemos de lado. ¿Alguien más quiere decir una palabra, un pensamiento de este texto maravilloso de 2 Samuel 12, el versículo 7? Pero hay que leer todo ese texto. De verdad, uno empieza a leer y dice, esto es maravilloso. Uno se va encontrando con cosas, descubriendo versículos que, por lo menos yo me digo, ¿y este versículo siempre ha estado? Y yo pasé tantas veces y no me di cuenta. Pero es que cada momento de nuestra vida es diferente. Y por eso Dios tiene para cada momento de nuestra vida una palabra indicada, la palabra adecuada. Nosotros repetimos, Dios no repite, Dios no repite. Sin embargo, decimos, Dios no se muda. Y por otro lado, Dios es novedad permanente. Esos misterios. Bueno, capaz que al finalizar eh, podemos. Les comparto entonces, la idea es que puedan también tener sus Biblias ahora abiertas en el Evangelio de Juan, en el capítulo 4. Yo les presento el esquema, les comparto y después lo mismo que ahora, alguna síntesis en la diapositiva. El texto es de Juan 4, 1:26, Jesús y la Samaritana, un texto muy conocido por nosotros, pero también en este texto yo digo, qué maravilla, la palabra de Dios narró de forma poderosa a esta mujer, con todo lo que significaba mujer, además samaritana. Esas cosas no las podemos nosotros ignorar cuando llegamos a estos textos. Por eso es fundamental que tengamos, por lo menos hagamos el intento. Si nosotros hacemos el intento, yo me animo a hacerles una promesa, o más bien de asegurarles algo.
si hacemos el esfuerzo, Dios suplirá lo que nosotros no podemos. Pero si somos perezosos, vagos, y llegamos a los textos y queremos, ahí ya no, eso no. Pero si ustedes hacen el esfuerzo de situar los textos, de ponerlos un poco en el contexto, que esto es el ABC, les decía que muchas veces, y digo así muchas veces, los textos no están siendo proclamados como palabra de Dios. Y estamos leyendo un texto sagrado, pero por ignorar su género literario, por ignorar el momento en que fue escrito, es decir, su contexto social, su realidad antropológica, sacamos al texto de su matriz. Y no sobrevive así. No, no. Hagamos siempre ese esfuerzo. Y esto lo digo con este texto tan maravilloso de Jesús y la samaritana. Es un texto que en la clave que les propongo y ustedes enseguida se dan cuenta cómo Jesús narró la vida de esta mujer. Pero digo, mujer que en el Antiguo Testamento eh, no eran sujetos de derecho, prácticamente eran objeto. Agradezcan que ustedes no fueron del Antiguo Testamento ni del siglo I, porque no podían estar acá ni siquiera. No, no, no. Agradezcan ustedes que son mujeres que son del siglo XXI, empoderadas, bueno, una maravilla de verdad. Es mujer samaritana, con la realidad que vivían en Samaria. Toda esa realidad triste de este pueblo samaritano a partir del año 721 a.C., cuando cae el reino del norte. Los samaritanos y los judíos, la misma mujer se lo va a decir, se odiaban. Vayan teniendo el texto ahí presente. Yo aquí simplemente les presento esas escenas y mientras tanto les narro un poco esa historia porque es fundamental. Esta mujer que pues no podía seguramente andar muy en público, tendría muchas personas que no le querían ver. Jesús rompe el hielo, Jesús entra en relación. La primacía es de Dios. Por eso nunca convencemos a la inversa, porque terminaremos en un gran pecado, en el pecado de la soberbia espiritual de los buenitos. Ese es el pecado de los buenitos, la soberbia espiritual. Pues estamos ante un contexto donde desde la lógica judía nada de esto podría estar escrito, podría haber ocurrido. En primer lugar, Jesús no tenía por qué estar pasando por ese territorio, porque era tierra de paganos y entonces los judíos ortodoxos, los judíos preferían caminar 4 o 5 días más antes que pasar por territorio samaritano. Si ustedes agarran un mapa de Palestina del siglo I, ahí van a ver dónde está Samaria, van a ver dónde queda Jerusalén, dónde queda Galilea. Los mapas ayudan mucho y van a comprender por qué esa caminata, por qué parece que Samaria era lugar casi que obligado para muchos peregrinos que tenían que ahorrar tiempo, pero se encontraban con un dilema que pesaba muchísimo, el de la pureza o el de la impureza. Pasar por ahí era un peligro porque era territorio declarado impuro de gente apóstata, de gente no bendecida por Dios. Pero ahí está Jesús. Jesús quiere narrar existencias de vida atormentadas, de vidas enlodadas, empantanadas,
quieren narrar la existencia de personas desahuciadas. Lo veíamos con los textos del domingo pasado. Y tenemos este sencillo esquema. El ministerio de Jesús en Samaria se presenta como un cuadro mayor que consta de 4 elementos: una breve introducción del 1 al 6, dos grandes escenas. Jesús va al hombre en la persona de la samaritana, los hombres, los samaritanos, van a Jesús. Y después tenemos una conclusión que describe el éxito de la misión y corona cristológicamente esta pieza que yo decía, esta hermosa pieza dramática. Bien. Ahí tienen un poco la propuesta de este texto de la samaritana. La palabra como conversión de gracia. La samaritana. Entonces el ministerio de Jesús, que va a todos lados. Esta samaritana, que es narrada su existencia completa por aquel judío. Es una palabra poderosa, insisto en esto, porque estoy convencido. Tenemos acá términos claves. Estamos ante un texto que se le conoce como del griego koiné. Jesús deliberadamente entra o atraviesa Samaria. Lo hace deliberadamente, rompiendo tabúes, rompiendo paradigmas, atravesando fronteras de todo tipo. Jesús es un hombre que atraviesa las fronteras más insólitas de nuestra vida. Le gusta la pastoral de fronteras. Por ahí podrían escribir algún libro, hacer un trabajo sobre este tema. El Jesús de las fronteras. No sé si habrá algo escrito por ahí, pero estoy pensando ahora. Porque hay muchos textos de Jesús en las fronteras existenciales en todo ámbito, en la muerte, en la mitad de la vida, al final de la vida, geográficamente, daría para muchos, tienen para una tesis doctoral ahí les largo esa idea. Entonces, atraviesa fronteras. El encuentro sucede en un pozo que nos revela una gran verdad lingüística y espiritual. El pozo y la fuente, fontalidad de la palabra de Dios. En Jesús siempre nos vamos a encontrar, en la fuente, en un pozo. Cuando la mujer le dice, tengan sus Biblias ahí, tengan sus Biblias. Cuando la mujer le dice a Jesús que el pozo es hondo, versículo 11, usa la palabra griega prea, que se refiere a una cisterna, un hoyo profundo excavado por el hombre para almacenar agua de lluvia. De hecho, ella dice, este pozo nos lo dio nuestro padre Jacob. Es decir, el prea es el símbolo de la necesidad y del esfuerzo humano. Pero Jeremías, en el capítulo 2, nos dice, ustedes me han abandonado a mí, fuente de agua viva, y se han cavado prea, cisternas agrietadas que no pueden contener el agua. Pues volver a la palabra de Dios es volver al pozo, es volver a la fuente. Cuando Jesús le ofrece su agua, versículo 14, promete una PG, es decir, una fuente natural.
que brota continuamente. La PG es el símbolo de la vida eterna, de un manantial que no depende del esfuerzo humano, sino de la gracia divina. El agua viva, el agua viva. Gidor, Gidor son. Gidor no es simplemente agua potable, significa agua en movimiento, agua burbujeante, ¿sí? Manantial vivo. Yo soy manantial vivo. Nuestra vida, nuestra vida de prea, es decir, de esfuerzo, de vergüenza, como lo vemos en esta mujer, de relaciones vacías, como nos lo muestra también la samaritana, pero que es un espejo de muchas existencias, existencias vacías, que van probando una cosa, probando otra cosa, de la inestabilidad emocional. Esto significa nuestra vida de prea. Nos deja constantemente sedientos, placeres vagos. Queremos llenarnos de tantas cosas que solo generan en nosotros más vacío. Quedamos más sedientos. Mientras nuestra vida es eso, prea. Jesús ofrece la peche. Ofrece agua viva, agua que brota para la eternidad, transformando nuestro vacío interior en un manantial inagotable. Y ahí es donde viene esa otra palabrita que yo les decía hace rato, logos, y la otra palabra al inicio, rema, que significa justamente la palabra que es dada, la palabra griega para palabra, parece repetitivo, es doble. Entonces tenemos logos y tenemos rema. Una palabra rema es una palabra pronunciada y específica que cae sobre ti en un momento concreto y te hace como despertar. Dios te regala esa palabra. Cuando Jesús le dice, notemos el rema acá para la samaritana, cuando Jesús le dice, 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Ella dice, esto has dicho con verdad. Es un rema que narra su vida. Cayó esa palabra. Para David, ese hombre eres tú. Una palabra que cayó, que vino sobre él, que no es una palabra solo con el aliento humano, sino con el hálito de Dios. Y ahí esta mujer afloja. Ahí esta mujer yo creo que respiró profundo. Ahí dijo, aquí estoy ante alguien inaudito. Por primera vez, muy seguramente, esta samaritana se encontró con unos ojos que le miraban sin juzgarle. Esto es animación bíblica, la pastoral. Con unas palabras que no tenían doble intenciones. Se encontró con un rostro que no la miraba de manera concupiscente, posesiva, sino con una mirada que le transmitía a ella la posibilidad de la resurrección, que se sintió amada, respetada, amada sin ser juzgada y por lo tanto sin ser condenada. Yo creo que esta experiencia la hemos vivido mucho. Aquí nos vamos dando cuenta del poder de la palabra de Dios,
del poder también de nuestras palabras. Hoy estuve confesando 2 horas en un colegio. El sábado tendremos las primeras comuniones. Entonces fui a la confesión. Les cuento esto porque me hizo pensar justamente en este tema. Vean, los niños llegan muy tímidos. Y si uno no es un poco empático, ellos no dicen nada. Pero cuando uno les va hablando, les va preguntando otras cosas, ellos se van abriendo y cuentan todo. Y yo creo que esto ustedes y yo lo hemos experimentado en la confesión, pero también en los diálogos que tenemos. O sea, nuestros diálogos, ¿cómo comienzan? Comienzan de la manera más superficial. Comienzan, ¿cómo está? Estoy bien, pero no estoy bien, estoy que con una pata ya en el ataúd y estoy bien. O sea, pero cuando yo indago un poco más, cuando voy más, cuando las personas se abren. La última vez que estuve en Medellín, fui a una iglesia a confesarme, busqué un sacerdote y me acordé tanto de estos temas, porque la verdad, yo fui a confesarme y no fui pues vestido de sacerdote, estaba así de ropa más tranqui, caminando por ahí en compras, y entonces el sacerdote me preguntó, o sea que está bien, me preguntó, ¿cuánto hace que no se confiesa? Pero con muy poca empatía. Y yo empecé, bueno, le pregunté, ¿cuánto hace que no se confiesa? Cuando yo le dije, padre, soy sacerdote y hace un mes que me confesé, ahí cambió. Pero yo en los primeros segundos me sentí bloqueado. ¿Qué estoy diciendo? El diálogo, la palabra o nos abre o nos cierra. Y en las confesiones para los hermanos sacerdotes que lo saben, porque también un buen confesor es un buen penitente, eh, si uno empieza como, ¡pum!, a bajar el martillo, la gente no se confiesa en realidad. Te dice 2 o 3 cositas y chao. O sea, yo lo digo por experiencia personal, porque lo he vivido, y también porque en la confesión me he dado cuenta de eso. Y cuando se va generando la confianza necesaria para ese momento, la gente al final, te dice los verdaderos pecados. Porque el pecado es algo que nos avergüenza. Porque el pecado es algo que hace que, que nos revele en lo más vulnerable de nuestra existencia. Y ahí es cuando cae esa palabra que nos ayuda a dejarnos misericordiar por el Señor. Que Él venga a nosotros con toda su misericordia. Pues también en esta samaritana sucedió. Es la palabra que narra. Por eso, ante esa palabra que nos narra, nosotros nos sentimos desnudos, desarmados. Cuando Jesús le dijo, 5 maridos ha tenido, pero el que ahora tiene no es tu marido, la mujer dijo, esto es impresionante. Esta palabra es única. La consecuencia. ¿Cuál es la consecuencia cuando la palabra de Dios nos narra? La mujer deja su cántaro. Versículo 28. Deja su prea y corre al pueblito. La palabra, rema y logos de Jesús le ha abierto un horizonte nuevo. Es la palabra que abre horizontes. El de ser testigo de la verdad y de su gracia, de la gracia. Su historia, muy seguramente, su historia de vergüenza,
se convierte en su mensaje de salvación. Yo creo que esto también tenemos que aprenderlo un poco nosotros, no solo de esta palabra. Aquí le podemos copiar un poco a los protestantes. Yo creo que nosotros, en los católicos, nos hace falta testimoniar más la obra de Dios en nuestra vida, la obra de la palabra en nosotros. O sea, la palabra de Dios en la Iglesia Católica sigue haciendo maravillas, narrando vidas, haciendo milagros. Pero nosotros, tal vez por nuestra estructura, eh, muy poco espacio le damos a estas personas para que cuenten esas maravillas. Y los evangélicos, que muchas veces no sucede el milagro, pero ellos se lo inventan. A mí me pasó con una niña en catequesis que comenzando el año le pregunté, eh, ¿tu papá qué hace? ¿En qué trabaja tu papá y tu mamá? Porque no los conozco. Acá a veces vienen los niños por opción de ellos y no por mandato, no porque el papá y la mamá se lo piden. Hoy me encontraba con niños así, que incluso tenían dudas si el papá y la mamá les va a acompañar en su primera comunión el sábado. La niña hizo la opción, quiero ir a la iglesia, quiero tomar la primera comunión, y ellos empiezan el proceso. Y esta niña me dijo, mi papá trabaja de milagrero, milagrero, yo no conozco esa profesión. ¿En dónde se estudia para eso? Ah, yo no sé, padre. ¿Y en dónde está trabajando él? En Maldonado. Maldonado es yo vivo en Florida, a 100 kilómetros de Montevideo, que es la capital del Uruguay. Maldonado es la capital de Punta del Este, que es lo más conocido de Uruguay. Punta del Este es como otro país. Y me dijo, él trabaja en Maldonado, de milagrero. Milagrero, ¿y qué es eso? Bueno, mi papá tiene que ir un día o dos a la semana a un salón grande y él entra así con un bastón y se hace el que no puede caminar, no puede caminar. Y en un momento otro señor le dice, en el nombre del Señor, tira el bastón y camina. Y él tira el bastón y camina. O literal me lo dijo. Yo me quedé sorprendido. Porque estas cosas impactan. Pues la samaritana no fue que trabajara de milagrera. En ella aconteció de verdad. Aconteció ese milagro. Y eso le cambió la vida. Deja el cántaro, deja su corona. Y sigue adelante. La palabra de Dios le abrió un horizonte nuevo. Nos narra, la palabra nos quiere narrar. La palabra de Dios hace una doble obra en la vida de toda persona. Nos narra con la verdad del hebreo, basá, desde nuestro desprecio, de no dar mucha importancia, nos confronta con nuestra realidad de pecado y la palabra nos abre horizontes con la promesa del griego PG, fuente inagotable. Nos ofrece una vida llena de sentido, de propósito. Nos capacita para adorar de verdad al Espíritu, para adorar de verdad a Dios, para adorarlo en espíritu y en verdad, como le va a decir también el Señor a la samaritana. Es decir, en el espíritu de este diplomado de la animación bíblica, de la pastoral, la palabra no nos puede dejar igual. La palabra de Dios tocando nuestra vida. De ella salimos humillados por la verdad, pero no condenados, o salimos también corriendo de gozo como la samaritana que ha encontrado la fuente. Y ambos caminos son el mismo. Un encuentro profundo con el Dios que conoce tu historia y quiere darte un nuevo comienzo, un nuevo horizonte. La palabra nos narra. Todos los evangelios es impresionante. Cómo va narrando vidas, cómo va narrando rostros, cómo los va cambiando, cómo los va llenando de existencia. Y la palabra de Dios va respondiendo a todos
los criterios existenciales. Como digo, la palabra de Dios responde a todas las categorías humanas de todos los tiempos. Es decir, que hoy ustedes piensan en todas las categorías humanas. Dios le habla a cada una de esas categorías. ¿Por qué les digo esto? Porque es lo que aparece en toda la revelación, es lo que aparece en los evangelios. Empiecen a mirar los evangelios en esa clave de categorías humanas, sociales, y van a encontrar que Jesús, el Logos, la palabra de Dios por excelencia, se ocupó de todas las categorías, hasta de aquella que parece que uno dice, también de ella se ocupó. Se ocupó del más pobre y del más rico del siglo primero. Se ocupó del militar y se ocupó del campesino, del albañil, de todos, del pescador. Muy bien. Les comparto nuevamente ya para ir sintetizando, porque se nos pasó el tiempo, una lástima. Pero es así, el tiempo se pasa rápido. Yo los dejo a ustedes en unos minutos y les sigo con otro diplomado, pero con otro tema totalmente diferente, pero muy bonito. Jesús, sanador de existencias. El reino de Dios y Jesús, sanador de existencias. Es el próximo. Una conclusión que describe el éxito de la misión y corona cristológicamente esta pieza es que todos regresan. Y miren lo lindo, ya no creemos por lo que tú nos has dicho, sino por lo que hemos visto y oído. ¿No le suena mucho eso a lo que nos dice San Juan en su primera carta? Lo que hemos visto, lo que nuestras manos han palpado, lo que nosotros hemos sentido, eso es lo que les comunicamos. Esto es comunicar el poder de la palabra de Dios, esto es comunicar a Dios. No comunicamos, no comunicamos una teoría. Lo nuestro no es una teoría. Lo nuestro no es una simple doctrina muy bonito. No es, no es una filosofía. No. Lo nuestro es una persona viviente, viva. Y como es viva, nos actualiza su palabra en nuestro diario vivir. Y somos nosotros los llamados hoy a ser los hermeneutas de esta palabra, porque primero ella lo ha hecho en nuestra vida, ser los hermeneutas de las palabras a los hermanos de hoy. Sean ustedes traductores de esta palabra a sus hermanos, y eso será muy lindo. Bien, este es el libro que les propongo que lo sumen a sus bibliotecas finalizando este diplomado. Del CELA, ese eres tú, una hermenéutica narrativa para que nuestras pastorales estén animadas por la palabra de Dios. Lo que he hecho ahí es justamente proponer muchos textos en esta clave narrativa. Es la palabra respondiendo a los académicos, es decir, a los intelectuales. Es la palabra respondiendo a los jóvenes, cómo sale el encuentro de ellos. A los pobres, cómo esa palabra también tiene todo que decir allí en esos contextos, en esas categorías. Inspirado en el texto que hoy comenzamos, de Natán, texto de 2 Samuel 12:7. Bien, estimados hermanos, para mí ha sido un gusto compartir con ustedes estos 3 encuentros. No sé si tienen por ahí uno o dos aportes, comentarios, y ahí finalizamos con John Freddy. Miguel, Hola, buenas noches, padre. buenas noches. Rápidamente, porque sé que se tiene que retirar. Eh, Tres elementos que me hacen ruido. Primero, cuando en la primera lectura tomé como referencia que es necesario buscar la forma de lo que uno quiere transmitir, ¿no?
para que haya como, o lo veo yo así, como empatía. Y en el segundo texto, la necesidad del conocimiento para transmitir la palabra. Y es que me da la impresión de que hay que generar como, o tener un estudio como más avanzado, porque hablamos de exégesis, se hablan de categorías, se habla más, por aquí anoté, lo que son los géneros, el Género contexto, o literario. sea, es bastante para lo que se hace, lo que es la transmitir. Entonces, pareciera que uno nunca va a estar preparado, porque entre tanto, además de que uno desde el punto de vista laical, pues uno tiene una vida de trabajo, una vida familiar, entonces es como sumar bastante ante un deseo que uno quiere, por supuesto, transmitir la palabra. Y para finalizar, no sé si fue mi impresión, pero en su predicación, en su exposición, nos daba dando el ejemplo de predicación, porque dentro del texto, pues usted nos trajo a la vida de nosotros lo que es el pozo, lo que es sentir la palabra. Entonces, no sé si también eso también fue su intención, padre. Me sale de manera muy natural porque yo soy párroco. Yo estoy siempre en la pastoral y muchos me han dicho eso, pero siempre les digo, me sale de manera natural el poder unir también lo pastoral. No solamente doy clases en algunos lados, sino que tengo mucha vida de pastoral y ahí uno dice, pa, esto, la teoría es una cosa, pero la práctica es otra. No te desanime, Miguel. Lo importante es que nos sentimos desafiados en el buen sentido. Y estos espacios que hoy, gracias a Dios, los tenemos, el Cevitepal siempre está ofreciendo espacios, tenemos a John Freddy, pionero, siempre ofreciendo cursos. Ahí vamos, de a poquito. Esto no se logra de la noche a la mañana, pero hoy, gracias a Dios, tenemos muchos recursos, muchos recursos. Y yo quedo a las órdenes de ustedes. No sé si tienen mi número telefónico por alguna pregunta, alguna cosa. Estamos para el servicio, nada más para eso. John Freddy, Padre César, bueno, muchas gracias. Dios le pague primero por acompañarnos estos tres encuentros dentro del marco de este proceso de formación que estamos realizando aquí con la diócesis de Petare. Realmente es una alegría poder contar con usted, con su experiencia, también con toda esa dedicación y ese sentido que usted le pone a lo que nos va compartiendo. Gracias también por esta última invitación a leer su libro. Por ahí lo pudimos encontrar en digital. Espero usted no se vaya a molestar, porque queremos también compartirlo como material aquí para los estudiantes en la plataforma que ya esperamos tener la próxima semana. Entonces, padre, le agradezco mucho, de verdad. Sé también que, bueno, si no sé si Monseñor todavía está aquí con nosotros y también quisiera despedirle a usted por acompañarnos esta semana y contarles a todos que el próximo martes empezamos un nuevo módulo, ¿sí? Que son todo lo que tiene que ver con los fundamentos de bíblicos de la animación bíblica, ¿sí? De la animación, perdón, los fundamentos eclesiológicos de la ABP con el padre Guillermo Acero, que desde Lima nos va a acompañar también con este nuevo módulo. Nos veremos aquí en la misma hora y el mismo canal. No sé, monseñor, si de pronto usted está por aquí todavía. No, bueno, solamente agradecerle enormemente a César, ¿no? Yo tengo los libros de César, tanto el que nos mostraste hoy como los otros de la animación bíblica de la pastoral, y se lo he entregado al padre Antonio, que va a ser como un poco el encargado, junto con el equipo de discernimiento, de crear el equipo diocesano para seguir motivando y animando la animación bíblica de la pastoral en toda la estructura diocesana. Lo después, bueno, muy agradecido César, creo que ya nos gracias. encontraremos en cualquier lugar del planeta o por lo Sí, menos en el reino, ¿no? Eso esa es la esperamos. esperanza, esa no la perdamos. Claro, claro, Gracias no a lo todos, perdamos, gracias, ha sido ¿no? un gusto enorme, Y Dios los también, bendiga. claro, y lo que decía Miguel, yo creo que es a una primera aproximación a hacer arder el corazón y la motivación de querer irnos formando y de querer ir avanzando en el conocimiento de Jesús. Yo creo que el método que usamos aquí en Petare del estudio del Evangelio
es un camino para comenzar, pero que tiene que irse profundizando en la medida en que vamos inquietando más corazones. Así que Dios te cuide, te bendiga y muchas gracias Gracias. por todo. Gracias, Monseñor. Nos da la bendición y yo me retiro.